Hola doctores, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando me estés viendo. Este es el resumen de la semana 2 sobre tu curso ordinario de CCM en ginecología obstetricia, ¿vale? Vamos a ver rápidamente temas súper importantes que tienes que saber y para tu ENAM, ¿de acuerdo? Sobre esterilidad e infertilidad tienes que saber nada más la diferenciación que hay realmente en ahora sí que los conceptos que te da tu guía de práctica clínica, las diferentes guías de práctica clínica que están hechas para este problema, ¿de acuerdo? Dice que la infertilidad se define como la falla de pareja para conseguir posterior a 12 meses. Son muy buenas definiciones, sí, pero ahorita vamos a llegar a las definiciones que te han preguntado. Estas es bueno que las conozcas por cualquier cosa de todos modos. Y recuerda que según la GPC 621, la infertilidad se define como la capacidad de lograr un embarazo después de tener relaciones sexuales regularmente, sin el uso de métodos anticonceptivos, durante un año. Sin embargo, ¿qué si te han preguntado en tu ENAM? Y de hecho estos son conceptos nuevos, lo cual es curioso para tu ENAM, y son conceptos de la Sociedad Europea de Biología de la Reproducción que te han preguntado, la esterilidad primaria. Este se define como la capacidad de llegar a un embarazo de una pareja tras obtener relaciones sexuales tras 12 meses de relaciones sexuales frecuentes sin protección. Y te han preguntado la esterilidad primaria, la cual las parejas que tras la consecución del primer hijo no logran una nueva gestación tras 2 o más años de intentarlo. Esta es la esterilidad primaria y secundaria. Y te han preguntado también infertilidad, ¿de acuerdo? Infertilidad primaria, que es la incapacidad de producir una gestación que llegue a término con un recién nacido normal. Y la infertilidad secundaria, cuando tras un embarazo y parto normales, o sea, han tenido bebés normalmente, los siguientes embarazos no pueden llegar a término. Han estado embarazándose, sí, pero ha estado abortando o ha tenido problemas como óbitos o alguna otra cuestión que haya desencadenado en esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces recuerda, estos conceptos son súper, súper, súper importantes porque sí los han preguntado en tu ENAD. Hay que tener en cuenta para el abordaje de la infertilidad que va a haber diferentes factores. Son 5 sobre todo los que tienes que acordar. Factor ovárico, factor túbulo peritoneal, factor uterino, factor embrionario genético y el factor masculino. Estos 5 factores te los van a preguntar, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene su forma de abordaje. Hay que ver entonces con el factor túbulo peritoneal qué han preguntado sobre él. Han preguntado sobre el síndrome de Cartagena. El síndrome de Cartagena es un situs inverso más disquinesia ciliar. Esto sobre todo te va a dar problemas en las trompas de falopio, las cuales no pueden llevar los óvulos para que se fecunden o alguna otra cuestión. Entonces toma esto en cuenta, lo han preguntado. Problemas relacionados, fibrosis quística también ha sido preguntado en tu ENAM con pacientes que tienen problemas para embarazarse. Tómalo muy en cuenta para el factor tubuloperitoneal y pacientes a las cuales se les hizo TB y quieren otra vez embarazarse, entran en este grupo. No se te olvide. En cuanto al factor uterino, hay que tomar muchas cuestiones en cuenta, como lo son cuestiones anatómicas como el útero bicorneo, el útero saltado, el útero didelfo y las sinequias intrauterinas por el síndrome de Asherman. Esto recuerda posterior a legrados, a suturas compresivas o alguna cirugía que se haya realizado en el útero. ¿Qué otra cosa puede haber en esta cuestión? El síndrome de Mayer-Rokitansky, Kuster-Hauser. Y puede entrar aquí también en este problema el factor cervical cuando hay una incompetencia ísmico-cervical. Aquí es donde entran a estudio estas pacientes. Vamos a encontrar en cuanto a los factores embrionarios, doctoras y doctores, en los problemas que se presentan en como las aneuploidías, trisomías no compatibles con la vida y síndromes antifosfolípidos del factor 5 de Leiden, entre otras cuestiones que hagan microtrombos placentarios y que no permitan precisamente que los bebés lleguen a desarrollarse bien. ¿De acuerdo? Esta es la cuestión con estas pacientes sobre todo. Vamos a encontrar, doctores, que el factor masculino sobre todo debes acordarte muchísimo de esta última, el varicocele. De acuerdo, hay que tener cuidado con la alimentación en la exposición a tóxicos y radiación en tus pacientes. Entonces, tengan mucho cuidado con estas cuestiones. Vamos a ver en el factor masculino que te van a mencionar algo muy común: teratos de feo, asteno de flojito, cuando antes tenía un Porsche, ahora tiene un bocho, y la zoospermia, ¿de acuerdo? Que están medios raros, ¿de acuerdo? Y son medios flojillos, son poquillos, chiquillos nada más. Recuerda, teratos están feos, acá son lentos y acá ya son pocos, ¿de acuerdo? Son estos problemas que puede tener un hombre en cuanto a la calidad espermática, ¿de acuerdo? Y más que calidad espermática, el total de los espermatozoides dentro de él. Vamos a encontrar, doctores, que en cuanto a los problemas, vas a dar tu tratamiento, ¿de acuerdo? Y entonces al factor ovárico, ¿qué tienes que checar? Tienes que darle un diario menstrual, es la herramienta básica. Debes de hacer un ultrasonido vaginal con conteo folicular, debes pedirle un perfil completo con FSH, LH, prolactina, estrógenos, dehidroepiandrosterona sulfatada, progesterona, hormona antimuleriana para ver la reserva ovárica y un perfil tiroideo. Estos te van a ayudar muchísimo. Si puedes pedir también insulina sérica, glucosa central y hemoglobina glucosilada, te va a ayudar muchísimo también en el diagnóstico de tu paciente. El cariotipo también nos puede ayudar porque recuerda que hay pacientes como el síndrome de Turner y algunas otras cuestiones que pueden presentar este problema.
En cuanto al factor túbulo peritoneal, ¿qué estudios de diagnóstico te van a ayudar? La histerosalpingografía, que es el estudio más utilizado, la laparoscopía y cultivos especiales, porque recuerda que muchas veces las enfermedades de transmisión sexual, llámese gonorrea, sífilis, entre otras, pueden afectarte a las trompas y esto puede estar haciendo que no funcionen de manera adecuada, así como se ve en esta histerosalpingografía, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en el factor uterino, ¿qué nos puede ayudar? La histerosalpingografía, una vez más, y es el estudio más utilizado, pero nos puede ayudar también la histeroscopía. Y de hecho, pudiera ser la histeroscopía hasta un estándar de oro. No está considerado como tal actualmente, pero te puede ayudar porque puede ser diagnóstico y terapéutico a la vez. Te digo, todavía no se le llama como estándar de oro, pero sí te puede ayudar muchísimo y tómalo muy en cuenta. Si te ponen histeroscopía contra histerosalpingografía, yo usaría histeroscopía. Recuerda que en el ENAM tienes todos los medios disponibles, o mejor dicho, a tu disposición. Vamos a encontrar que en el factor embriológico, el cariotipo de la madre y el padre es básico de hacer. La biopsia de vellosidades coriales puede ayudar y los anticuerpos para síndrome antifosfolípido. Recuerda que son muy importantes en el abordaje de tu paciente. No se te olviden estos. Y puedes estudiar también el factor 5 de Leiden y otras patologías protrombóticas en tu paciente. Vamos a encontrar, doctoras y doctores, que el factor masculino, entonces, ¿qué tienes que hacer? Dos espermatomioscopías mínimo para estudiar cómo está la calidad espermática de tu pareja o de la pareja, mejor dicho. El estudio por andrología, que es revisarle cómo está toda la situación anatómica del pene en los testículos, nos va a ayudar muchísimo. Un ultrasonido testicular precisamente para detectar algún problema como varicocele y la frecuencia de hábitos coitales que van de 2 a 3 veces por semana. Recuerden los cultivos especiales y el cariotipo una vez más. Vamos a encontrar en el factor ovárico, doctores, que hay diferentes causas y que tienes que estudiar. Tu paciente puedes darle tratamiento y esto lo han preguntado. Cambios al estilo de vida. Generalmente los cambios al estilo de vida son en los tres, pero sobre todo en el grupo uno más van a ayudar, así como agonistas de GnRH y gonotropinas. En el grupo 2 puede ayudar el drilling ovárico, las gonotropinas inyectables y la metformina en estos pacientes porque son disfunciones hipotálamo hipófisis. Y en el grupo 3, que es una falla ovárica como tal, puede ayudar la donación de ovocitos. En pacientes de esta cuestión también que tengan algún problema ovárico, puede ayudar una vez más el citrato de clomifeno, como ya lo vimos en el síndrome ovario poliquístico y es la primera línea de tratamiento. Complicaciones más frecuentes, recuerden el síndrome de hiperestimulación ovárica, que va del 1 al 5% de las pacientes que se someten al tratamiento con citrato de clomífero, una gestación múltiple o una enfermedad tromboembólica. Recuerden que en el factor túbulo peritoneal algo que nos puede ayudar y que nos va a ayudar muchísimo es la fertilización in vitro, ¿de acuerdo? Así como la terapia antibiótico dirigida, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar en el factor uterino, doctores, la histeroscopía, como ya te comentaba, puede ser una muy buena opción de tratamiento, la miomectomía, la ablación endometrial y cerclaje cervical, que te va a ayudar sobre todo cuando tienes una incompetencia cervical, el cerclaje cervical. Si tienes miomas, te puede ayudar hasta la histeroscopía si son submucosos, ¿de acuerdo? La miomectomía obviamente te va a ayudar en estas pacientes. Vamos a encontrar en el factor embriológico, doctores. Aquí es muy importante que se acuerden de los dos principales procedimientos que realiza biología de la reproducción, que son fecundación in vitro y la ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoide. En cuenta estas dos. ¿Cuál es la diferencia entre una fecundación in vitro o cuándo vas a solicitar o cuándo le vas a dar ICSI? Todo depende de la calidad ovárica y de la calidad espermática que tengan tus dos donadores. De eso depende completamente y del problema que tenga tu paciente, pero generalmente en el factor embriológico se utilizan las dos. Si falla, de hecho, fecundación in vitro es la primera, que el primer tratamiento que puedes ofertarle a tu paciente de alta complejidad. Y si falla la fecundación in vitro, ahora sí te vas al ICSI, que sería la segunda técnica de alta complejidad. En el factor masculino hay que resolver el problema, sobre todo como es varicocele, operar el varicocele, o sea, se acabó el problema. Todo bien, ¿de acuerdo? Cambios al estilo de vida, que deje de echar chupirul, que deje de fumar, todas estas cuestiones. Entonces, tengan cuestión todo esto en cuenta. El control metabólico también, si la pareja es diabético, hipertenso, tiene síndrome metabólico, alguna cuestión, hay que modificarla. Y tomar anticuerpos específicos. Recuerden que problemas como el síndrome antifosfolípido y otras cuestiones también afectan al hombre y pueden afectar la calidad espermática. En la falla ovárica prematura, acuérdense sobre todo de la edad donde se presenta, menores de 40 años. Es lo mismo prácticamente que una menopausia, pero en menores de 40 años. Ese es el punto de corte, ¿de acuerdo? Los niveles séricos de FSH los vas a encontrar en niveles menopáusicos que son mayores a 25. ¿Qué es lo que pasa? Deja de funcionar bien el ovario y va a mandar más FSH para tratar de estimular, pero ya no va a haber reserva ovárica, ya no va a funcionar. Entonces cada vez la vas a encontrar un poquito más elevada, ¿de acuerdo? Hipoestrogenismo y hormona antimuleriana elevada. La hormona antimuleriana, mientras más bajita esté, más reserva tienes. Mientras más elevada esté,
menos reserva tienes. Recuerden que el estrógeno más común en esta etapa es la estrona, ya cuando falló el ovario, igual en el climaterio. Entonces tenemos que tomar en cuenta los síntomas vasomotores, esto también en el climaterio, la reducción de la densidad ósea y el aumento de riesgo cardiovascular. Recuerden que los estrógenos protegen para muchas cosas a las damas, ¿de acuerdo? Vamos a tener también síntomas de ansiedad, depresión y dolor debido a los sueños rotos por el diagnóstico. Así te lo comenta tu ya práctica clínica, aunque suele episodio de la Rosa de Guadalupe. Vamos a encontrar, doctores, cómo vas a diagnosticar esta falla ovárica prematura. Tienes que determinar la prolactina, determinación de TSH, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa. Esto por la sospecha de patología tiroidea, ¿de acuerdo? El cariotipo precisamente nos puede ayudar también a detectar y vas a encontrar algunas mutaciones en el gen FMR1. Estas pacientes lo pueden presentar. Si lo detectas, prácticamente te está diciendo que va a fallar de manera temprana su ovario. La determinación de anticuerpos suprarrenales también nos puede ayudar y así los niveles de cortisol. Nos va a ayudar el ultrasonido pélvico ginecológico y la densitometría ósea. Recuerda, los niveles de hormona antimuleriana nos van a ayudar a ver la reserva ovárica. ¿Cuáles son los niveles de reserva ovárica para tomar en cuenta? El valor hormonal menor a 6 es una muy buena reserva ovárica. De 6 a 9 la reserva es buena, de 9 a 10 la reserva es moderada, de 10 a 13 la reserva es baja y mayor a 13 prácticamente te habla de una reserva agotada. Para enano. Esto quédatelo para enano, ¿de acuerdo? Entonces, la terapia hormonal de sustitución se debe dar dependiendo de si tu paciente tiene útero o no tiene útero. Si tiene útero, va a ser una terapia combinada de estrógenos y progestágenos, ¿de acuerdo? Por los riesgos que hay de solo meter estrógenos. Si tu paciente no tiene útero, puros estrógenos. Si llega a existir embarazo durante este tratamiento, hay que suspender el tratamiento y continuar el embarazo con vigilancia estrecha. En pacientes que no puedan utilizar terapia de sustitución, pueden utilizar inhibidores de de la monoaminoxidasa, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, norepinefrina, bifosfonatos y moduladores selectivos de receptores de estrógenos. Todos estos medicamentos te pueden ayudar con tu tratamiento de tus pacientes. Puede haber embarazo espontáneo en estas pacientes y si tienen deseo de embarazo, puedes utilizar fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática de espermatozoide. En el síndrome de Turner no se recomienda que tus pacientes se embaracen. Las pacientes que tienen mutación FGR1 tienen un alto riesgo de herencia. El climaterio y la menopausia, este es bien importante que te lo sepas. Lo han preguntado prácticamente también año con año y vas a ver muchas de estas pacientes. ¿Qué es lo que tienes que entender? La diferencia nada más entre climaterio y menopausia. Climaterio es todo el conjunto, es la etapa de la vida de la mujer en la cual hay cambios físicos, mentales y hormonales acompañados de los signos y síntomas propios de estos cambios, dentro de los que se incluye a la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? La menopausia simplemente es la falta o ausencia de menstruación después de 12 meses, considerándose natural o fisiológica la que se presenta a partir de los 40 años de edad para fines en a nivel profesional, sabemos que es un poquito más la edad, pero para fines en recuerda que el punto de corte entre falla ovárica prematura son los 40 y después de los 40 ya se consideraría climaterio o síndrome climatérico, todo el conjunto de síntomas. Vamos a encontrar entonces la etapa de transición a la menopausia, la cual generalmente son previo al, pues sí, donde empiezan las alteraciones menstruales y el aumento de hormona folicular estimulante, precisamente por toda esta cuestión que te comentaba. La perimenopausia, recuerden que esto es lo que es la etapa de transición a la menopausia y un año posterior al último periodo menstrual. La posmenopausia, esta empieza después de que se presentó la menopausia, un año y continúa, ¿de acuerdo? Hasta que se acaba la vida de la paciente. La posmenopausia temprana se puede dividir como el periodo que abarca los primeros 5 años de menopausia y la posmenopausia tardía de 5 años hacia adelante de la misma. Es un proceso natural de la vida y recuerden que la disminución de la reserva ovárica es lo que nos va a dar esta cuestión también, ¿de acuerdo? Vamos a tener que la mujer alrededor de al nacer son más de 2.300.000 en la edad reproductiva y solo 500 llegan a madurar a óvulos para poder ser fecundados. El aumento de FSH sin aumento de LH está muy, muy caracterizado en este síndrome climatérico. Esta es la tabla que te comentaba en clase, el STRO. El STRO es súper importante que te lo aprendas. Recuerda, las etapas que han preguntado, sobre todo en el ENAM, son -2, -1, más 1A y más 1B, siendo el punto de corte el fin del periodo menstrual, o sea, la menopausia, ¿de acuerdo? Aquí es donde te van a mencionar sobre todo a tus pacientes en estos 4 grupos de edad. Si tú te los aprendes, créeme, bastante, bastante fácil vas a tener estos casos clínicos de climaterio.
Los principales síntomas, recuerda, igual que ya lo comentamos, como en fallo ovárica prematuro son muy similares. Nada más aquí vas a tener trastornos menstruales, y los síntomas vasomotores, manifestaciones genitourinarias en las cuales van a tener un poquito más de infecciones, urinarias, infecciones vaginales, por el cambio del pH, por la ausencia de estrógenos. Y vamos a tener muchos trastornos psicológicos, en las cuales puede haber alteraciones en el patrón de sueño, cambios del estado de ánimo, ansiedad, depresión, y puede haber hasta un cierto tipo de psicosis asociada al climaterio. Vamos a encontrar que el estudio es igualito al que vimos en la falla ovárica prematura. Todos los estudios que pediste van a volverse a pedir. Aquí la FSH va a estar 2-1 en contra de la LH, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado con esta cuestión. Se debe de realizar colposcopía y citología cervical, independientemente de que tu paciente no esté en edad reproductiva, se deben de seguir haciendo. Y la densitometría es súper importante. Recuerda que dos desviaciones estándar, menos dentro de más de dos desviaciones estándar, perdón, de una densitometría normal, te van a ayudar al diagnóstico de esta cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar, doctores, que el tratamiento inicial va a ser hormonal y va a ser en base a estrógenos y progesterona, y el tratamiento no hormonal va a ser en base a inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, norepinefrina, clonidina, gabapentina y berliprida, ¿de acuerdo? Estos son los datos que tienes que tomar en cuenta. El tratamiento hormonal, todo depende de si tu paciente tiene útero o no tiene útero. Con útero debe ser una terapia cíclica combinada, recuerda, por lo que ya te había comentado, por el riesgo de algunas otras patologías como cáncer de endometrio, por los estrógenos sin oposición. Y sin útero, puedes darle terapia hormonal, ahí sí, continua nada más con estrógenos, ¿de acuerdo? Recuerda que el acetato de clormadinona es el más utilizado en México. El promedio de tratamiento máximo es a los 60 años y promedio 10 años de terapia de sustitución. El tratamiento no hormonal es a base de fármacos como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, la desvenlafaxina o la venlafaxina, clonidina, gabapentina, veraliprida y síndrome parkinsoniano es uno de los efectos más relacionados a la veraliprida. Este ha sido uno de los efectos secundarios más preguntados en tu ENAM. Tómalo en cuenta. En cuanto a fitoterapia, esto lo han preguntado y ten cuidado con esta pregunta. ¿Qué le puedes dar a tu paciente? Soya, isoflavonas, ginseng, camote mexicano, valeriana, lignanos, semillas como están, alias el alfalfa, y bisfosfonatos, el cual sería el andendronato dirigido a la cadera y el risendronato dirigido a la columna, más específico. En cuanto a virus de papiloma humano, recuerda que es la principal causa de cáncer cervicouterino y tienes que tener mucho cuidado con estas cuestiones, ¿de acuerdo? Los serotipos de bajo riesgo, aquí que tienes que tener mucho cuidado con ellos, son los 6 y 11, los más comunes y que tú ya te sabes, pero como te recomendé en clase, tienes que aprenderte al menos 5. Te recomiendo que te aprendas el 40, 42 y 43 también. Te puede ayudar esto en alguna pregunta del ENAM que sea un poquito más compleja de lo que normalmente hacen. Y los serotipos de alto riesgo, estoy seguro que ya te sabes el 16 y 18, pero el 31, 33 y 35 podrían ser muy buenas opciones también a aprenderte para tu ENAM. Ten esto mucho en cuenta. En cuanto a la vacunación, recuerda que hay tres tipos de vacuna. En el sector salud realmente nada más hay dos, pero el Gardasil 9 también está disponible. ¿Cuándo se va a aplicar y cuál es el que se aplica más comúnmente en el sector salud? Gardasil 4, el cual tiene tres dosis, de acuerdo que van al de los 0, 2 y 6 meses. ¿Y contra qué serotipos te protege? 6, 11, 16 y 18. Gardasil 9 te protege contra otros 5 serotipos de VPH, no se te olvide. En cuanto a la fisiopatología, recuerda que esto es un agente patógeno adquirido por vía sexual y cómo tiene el acceso a las células basales. Es como va a empezar a atacar por las microabrasiones que tenemos durante las relaciones sexuales. Va a atacar a los genes supresores L1 y L2, eludiendo el sistema inmune y así es como sobrevive a precisamente esta cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a tener que también ataca queratinocitos y nunca alcanza el sistema linfático, motivo por el cual este virus es altamente sobreviviente y puede tener este problema de patología, ¿de acuerdo? Las células de Langerhans no lo van a detectar y no activan los linfocitos natural killer para destruirlo y poder detener esta infección. ¿Qué más hace el BPH? Bueno, destruye o genera, mejor dicho, proteínas E7 y E6, las cuales en las células infectadas hacen que no se detecte el gen P53 que podría causar una apoptosis a estas células enfermas y sobrevive. Y es como empieza a replicarse también este virus. Recuerda que también inhibe el interferón alfa y beta. ¿Qué han preguntado en Tonan? Estas proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que afecta para inhibir la apoptosis? El virus del papiloma humano. No se te olvide, E6 y E7. ¿De acuerdo?
¿Qué se tiene que pedir a tu paciente con sospecha de infección por VPH? Papá Nicolau, independientemente, lo tienes que pedir, sí o sí, ¿de acuerdo? Recuerda que es el principal factor de riesgo para cáncer de cervix. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo para tener cáncer cervicuterino? Jamás haberse realizado una citología cervical. Ese es el principal factor de riesgo. La sensibilidad es del 72% y vamos a encontrar que la citología en base líquida tiene una sensibilidad del 80%. Se puede hacer BPOCO-test, o sea, PCR del virus, pero este solo te va a salir positivo cuando tengas una PCR, cuando tengas el virus presente. Y tienes que hacer una colposcopía sí o sí de tu paciente, ¿de acuerdo? Cuando se realiza la citología cervical, vamos a encontrar que se realiza 3 años después de iniciar la vida sexual, después de los 21 años y cuando la paciente lo solicite. Estos son datos que tienes que saberte sí o sí para el examen. Se realiza cada año hasta 3 resultados negativos y después ya la puedes ir haciendo cada 2 años. ¿Se puede hacer en embarazadas? Claro que sí, se puede hacer citología de Papa Nicolau a estas pacientes embarazadas. Las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres, claro que sí se les realiza. Y pacientes con histerectomía subtotal, sí se les realiza. Recuerden que el tratamiento todo depende de la afección que presenta por este tipo de infección, ¿de acuerdo? Puede tener una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Todo depende de aquí que tenga. Si tiene recurrencia, se puede hacer tratamiento y si encuentras ascus o agus en el estudio de Papa Nicolau en tu paciente. Las verrugas se pueden tratar con láser, crioterapia y una excisión quirúrgica, láser ácido tricloracético y podofilina al 15%, así como equimod y 5-fluoracilo. En este orden es como los vas a utilizar. La histerectomía solo se realiza en casos seleccionados. El cáncer cervicuterino, básico, sabértelo para el ENAM, ¿de acuerdo? Te lo van a preguntar sí o sí. Como ya te comenté, ¿qué es lo que hace o cuáles son las proteínas que te han preguntado? Es 6 y es 7, que afecta al gen P53 y al P-retinoblastoma, ¿de acuerdo? Al RB. Entonces tengan cuidado con estas cuestiones. Afecta también a las proteínas tempranas L1 y L2, a los genes, y dónde se encuentra esta predisposición al cáncer cervicuterino. En CCR2, en el cromosoma 3p21, en el gen FAS, en el cromosoma 10q24.1, y en el gen CASP8 o caspasa8, situada en el cromosoma 8. Vamos a encontrar que el diagnóstico es similar al que encontrabas con tu VPH porque es la causa número uno del cáncer cervicouterino. Entonces, ten mucho cuidado con realizar tu citología cervical, tu citología en base líquida, la colposcopía con legrado endorcervical si ya tienes un área que es tipo 3, y la biopsia debe ser el definitivo, el cual te va a dar la sensibilidad del 92.3 y especificidad del 93.8. Vamos a encontrar que la citología cervical, dependiendo de cómo te la reporten, va a ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, ¿de acuerdo? Recuerda esto muy bien para tu examen. Recuerda que el cáncer in situ es a partir de clase 3. ¿De acuerdo? Este cuadrito es básico que te lo sepas para tu ENAM, ¿de acuerdo? Los NIC 1, 2, 3 son importantes. El 3 sobre todo te lo vas a aprender porque es un cáncer in situ. Entonces ten mucho cuidado con esta cuestión y ten en cuenta que coinciden con varias de las otras que encuentras en la tablita, ¿de acuerdo? Ten mucho cuidado con la clasificación NIC y Bethesda. La estadificación recuerda que puede ser clínica y esto debe ser por la exploración manual, ya sea por el tacto, como va a ser, y el tacto rectal. Muchas veces el tacto rectal nos da la diferenciación entre un estado y otro, ¿de acuerdo? Porque te va a decir si los parámetros están tomados o no. Pero, ¿qué estudios te pueden ayudar? Una radiografía de tórax, un ATAC, una resonancia magnética y un PET-CT, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado con este tipo de preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de metástasis en el cáncer cervicuterino? Recuerden que la más común, además de las que son locorregionales, que son las más comunes, vas a encontrar que la pulmonar va del 5 al 21%, las óseas al 16%, ganglios paraórticos del 15 al 25%, cavidad abdominal al 8% y ganglios supraclaviculares al 7%. ¿Cuáles dentro de tu clasificación del carcinoma cervicouterino te han preguntado? Del T1A1, T1A2 y T1B1 y T1B2. La verdad es que clínicamente este tipo de cánceres casi no los detectamos porque muchas de las pacientes dejan de hacerse sus estudios, pero para tu ENAM te lo van a preguntar sí o sí. Ten mucho cuidado con esta cuestión. Recuerda nada más cuál es la diferenciación, una invasión no más de 3 milímetros y una diseminación horizontal, o sea, a lo largo, no mayor a 7 milímetros. Y la diferenciación con el 1A2 es precisamente lo contrario. Es mayor a 3 centímetros de profunda y de 5 a 7 milímetros a lo largo. Los otros, en el T1B1 y el T1B2, la diferenciación es sobre todo que uno es menor de 4 y el otro mayor de 4.
¿Cuál es el tratamiento? Esto sí lo han preguntado y en estadio 1 a 1 con deseo de fertilidad se hace un cono, ¿de acuerdo? Esta es la respuesta más acertada para tus casos clínicos con este tipo de problemas. Si tu paciente no tiene deseo de fertilidad, puedes realizar el cono cervical contra la histerectomía extrafacial Piper 1, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las histerectomías Piper? Estas son las que han preguntado en algunos años anteriores. Piper 1 es la que más han preguntado, que es una histerectomía simple extrafacial, y la Piper 2, que es una histerectomía radical modificada, ¿de acuerdo? También han preguntado en algunas ocasiones Piper 3, que es una esterectomía radical, literal, quitas todo, ovarios, alpinges y todos los ligamentos que estén ahí, ¿de acuerdo? Así como el cervix, obviamente, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado con estas preguntas de los tipos Piper, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar, doctores, que entonces todo depende del deseo de fertilidad para el tratamiento de tu paciente. ¿Qué puedes hacer entonces? Realizar un marcaje del ganglio centinela, disección de cadena paraganglionar con radiomarcaje y traquelectomía, quitar completamente el cervix. Sin deseo de fertilidad puedes realizar el cono cervical o ya de plano irte a la histerectomía Piper 1. Tengan mucho cuidado con esto. En cuanto a deseo de fertilidad en 1 a 2, tengan en cuenta que se puede realizar cono cervical más traquelectomía radical y linfadenectomía a criterio. Sin embargo, si tu paciente otra vez no tiene deseo de fertilidad, ya sácalo. ¿A qué te lo quedas? En 1B1, como te lo han preguntado en algunas ocasiones, vas a tomar en cuenta la traquelectomía, que es quitarle todo el cuello, cierras el útero y así tal vez pueda tener un embarazo. Va a ser difícil, pero sí lo puede tener. Y sin deseo de fertilidad, te vas directamente a una histerectomía Piper 3. Tengan cuidado con estas cuestiones. Los demás vamos a encontrar y que te han preguntado los Geigers precisamente en la radioterapia y en la brachioterapia de 45 a 50,4 y de 30 a 35. Esto lo han preguntado más que otra cosa. ¿De acuerdo? Patología benigna de mama, es bien importante que te sepas algunos datos importantes que están aquí en esta tablita, recuérdala. El quiste mamario que te han preguntado, ¿de acuerdo? Y es importante que te lo sepas, es la más común junto a los fibroadenomas de las patologías que se van a presentar en estas pacientes. ¿Cómo los vas a diagnosticar los quistes mamarios? En tu caso clínico te van a poner bordes bien definidos y reforzamiento posterior. Si te ponen esas dos cosas, te están hablando de un quiste mamario. Ni lo dudes, no lo pienses. Esa es la respuesta correcta, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede, y te han preguntado los galactoceles, los cuales son quistes mamarios, pero que están formados por leche? Esto es lo que más te tienes que saber en cuanto al abordaje del quiste mamario, ¿de acuerdo? Del papiloma intraductal ten mucho cuidado, porque lo han querido confundir con algún tipo de cáncer. La verdad es que la secreción que va a tener el papiloma intraductal es una telorrea cero sanguinolenta. Haz de cuenta que fuera como un moquito con sangre. Así es como se ve este tipo de telorrea. Cuando es cáncer, generalmente es sangre la que sale, no este tipo de telorrea. ¿Qué otra cosa te han preguntado precisamente del papiloma intraductal? La excisión de la masa. Ten cuidado con estas cuestiones, ¿de acuerdo? En cuanto a la siguiente, vamos a encontrar, doctores, este, que lo que te han preguntado precisamente es también telorragia, pero en este caso no es una telorragia sanguinolenta. En este caso es como un moquito clarito, muy, 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 muy clarito. Tengan cuidado con la ectasia intraductal. Precisamente así lo han preguntado. Y también, ¿cuál es el tratamiento? Igual, excisión de la masa palpable. Con el fibroadenoma han puesto características muy, muy, muy simples en tus casos clínicos y las debes de buscar, ¿de acuerdo? ¿Qué te han puesto? Precisamente en estos pacientes que sospeches fibroadenoma te van a preguntar dolor que se relaciona al ciclo asociado a la menstruación, en pocas palabras, mastodinia. A estas pacientes les duelen los pechos y les duelen estas bolitas más cuando van a arreglar o cuando están arreglando. Esto es clásico así de un fibroadenoma. ¿Qué otra te han preguntado cómo se ve en una radiografía o en un ultrasonido y te han puesto el patrón en palomita de maíz? ¿Cuál es el diagnóstico de certeza en las pacientes con fibroadenoma? La biopsia con aspirado de aguja fina. Esta es la respuesta para tu examen. Y en cuanto al tumor filoides, tomen en cuenta que es una variedad de fibroadenoma de un tumor benigno que se comporta como uno maligno. Recuerden eso, entonces, tiene alto recambio celular. Bueno, pero se comporta como malo, crece muy rápido. ¿Qué te han preguntado o qué te han puesto como dato pivote en tus casos clínicos? Coloración azul de la piel. Esto lo han puesto sin falta en los casos clínicos que vienen en el ENAM. ¿Cómo lo vas a diagnosticar? Con una biopsia con aguja de corte o truco. Si te ponen en tu examen cualquiera de estas para diagnóstico de certeza, elige truco de preferencia, porque vas a quitar toda la masa y la van a estudiar. Ese es el mejor diagnóstico para estas enfermedades. Entonces tengan cuidado con estas cuestiones.
¿Qué te van a preguntar también en ENAM? Sin dudas. BIRATS. Como les explico a mis pacientes rápidamente para que te acuerdes, el cero es no suficiente. Si tu paciente está en edad de hacerle ultrasonido, le tienes que hacer ahora mastografía. Si tu paciente está en edad de hacerle mastografía, le haces ultrasonido. Y al hacer el estudio contrario, ahora sí te van a clasificar del 1 al 6. Acuérdate sobre todo que 1 y 2 no hay problema. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 2? En el 1 no hay hallazgos y en el 2 hay hallazgos benignos. ¿Cuál es la diferencia entre el 3 y el 4? El 3 son hallazgos probablemente benignos, o sea, estamos ok. Y el 4 son hallazgos probablemente malignos, dividiendo los grados de nivel de sospecha de malignidad, ¿de acuerdo? En 4A, 4B y 4C. Recuerda que mientras mayor sea el 4, mayor va a ser el porcentaje de malignidad. Y recuerda que 5 y 6 son prácticamente cáncer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 5 y 6? Que en uno tienes biopsia, que es el 6, y en el 5 todavía no tienes la biopsia, que te lo confirma. Pero estás hablando probablemente de un cáncer. Cáncer de mama, súper básico para donar, ¿de acuerdo? Recuerda que es el cáncer número uno en México, acorde a tu guía de práctica clínica. No ha habido una actualización, por lo que vamos a tomar todavía estos datos como realidad. Actualmente se considera que el cáncer cérvico-uterino ha retomado este lugar, ¿de acuerdo? Del 20 a 25% de los casos en el cáncer de mujer, del 20 al 25% de todos los cánceres en la mujer son cáncer de mama, al menos en tu guía de práctica clínica. El cáncer de mama recuerda que puede ser sin antecedentes familiares, el esporádico es el más común y va del 70 al 80% de los casos. El cáncer familiar va del 15 al 20% de los casos y el hereditario puede ir del 5 al 10% de los casos. Recuerda que el hereditario generalmente vas a encontrar afección de BRCA1 o BRCA2, ¿de acuerdo? El cual está en más del 50% de los casos, ¿de acuerdo? El cáncer en hombres es menos del 1% de todos los tipos de cáncer que hay. Tengan cuidado con esta cuestión. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? La exposición a estrógenos y la leptina. Vamos a encontrar, doctores, entonces, ¿qué han preguntado en tu examen? El GEMP53. Si está afectado GEMP53, ten cuidado con estos pacientes. Y pregunta qué ha sido de examen. El BRCA1 y BRCA2 precisamente están asociados a este tipo de cáncer, cáncer de mama. No se te olvide. ¿Vale? Recuerda entonces que el método ideal para toma de biopsia con sospecha de cáncer de mama es biopsia por truco. No se te olvide. Tiene una sensibilidad del 89%, especificidad de 100%. Y el BAF tiene un poquito menos, del 91 al 96%. Y esto cuando le agregas ganglios. Si no tiene ganglios, tiene todavía menos sensibilidad y menos especificidad. Tengan mucho cuidado. En pacientes que tienen microcalcificaciones se realiza biopsia con arpón y radiomarcaje para después excisión local amplia. Tengan eso en cuenta. Y para las metástasis, PET-CT. El cáncer de mama y embarazadas se ha preguntado. Recuerden que se recomienda estudio en casos de sospecha de malignidad. Tengan mucho cuidado con las pacientes embarazadas con cáncer de mama. Y recuerden que no están contraindicados los métodos de imagen a partir del segundo trimestre. Le puedes hacer prácticamente cualquier trimestre tu ultrasonido sin problemas. Pero si requieres hacerle TAC, resonancia o cualquier otra cosa, a partir del segundo trimestre. Y recuerda, no se debe retrasar el diagnóstico, ni mucho menos el tratamiento ante un cáncer. El cáncer de mama en el hombre, como ya lo hablamos, menos del 1% del cáncer de mama totales. Vamos a encontrar que tiene una fuerte asociación a BRCA1 y poca BRCA2. Y vamos a tener un mal pronóstico que se detecta porque este tipo de cáncer se detecta en etapas muy avanzadas. Tomen en cuenta que los carcinomas te los van a preguntar, los más comunes, el carcinoma ductal in situ, el más 80% de los casos, y en los invasores, un canalicular infiltrante y ductal infiltrante, que son del más del 70-80% de los casos. Toma eso en cuenta. Cuando te ponen en tu pregunta que se sospecha de un carcinoma inflamatorio, ten en cuenta esto. Inmediatamente te lo van a clasificar como T4D. Esta ha sido pregunta de NAM e inclusive en tus simuladores aparece muchísimo esta pregunta. T4D, no se te olvide, es un carcinoma inflamatorio. Si tienes o tú estás en presencia de un carcinoma inflamatorio, tu paciente está grave. Hay que operarla inmediatamente y detener este tipo de carcinoma, que es de muy mal pronóstico. Tenemos que tomar en cuenta, doctores, entonces, que tiene que estudiarse tu paciente. Vas a estudiar con receptores estrogénicos y receptores de progesterona. Para esto, con estas pacientes que tienen receptores estrogénicos y progesterona, hay terapia directa, que es con anastrozol y tamoxifeno. No se te olvide el tamoxifeno. Esta ha sido pregunta de examen. Aguárdala así en tu mente, que no se te olvide. Y con pacientes que tienen HER2-Neu, el tratamiento sobre todo es con trastuzumab y la patinib. Son los dos tratamientos que pueden utilizarse. Recuerda que hay unos pacientes que se llaman triple negativo. Estas pacientes son de muy mal pronóstico porque no tienen ni receptores estrogénicos ni HER2-Neu y tienen un índice KI 67 muy elevado. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con estas cuestiones. En cuanto a los estadios 1 a 3A, como tratamiento así, acuérdate, a grosso modo, mastectomía radical, no hay de otra.
Así lo vas a responder. Más radioquimioterapia adyuvante. Para rápido en tu enano. El cáncer de mama en el embarazo, recuerda que todos los quimioterápicos son categoría D. No se recomiendan realmente durante el embarazo. Recuerda que después de la semana 35 no se debe realizar radioterapia. El trastuzumab causa oligo y anhidramnios, por lo cual no debe de utilizarse. Entonces, la resolución del embarazo con paciente embarazada con cáncer de mama debe hacerse en acorde a las condiciones obstétricas. Nada tiene que ver el cáncer con las condiciones obstétricas de tu bebé. Sin embargo, si vemos que la paciente está en un riesgo de muerte y tu bebé, aunque no esté completamente a término, y la paciente está prácticamente post-mortem o mortem, puede someterla a una cesárea y al menos salvar a bebé. Suena muy feo, pero es la realidad. En cuanto a enfermedad de Payet, esta recuérdala, es muy importante, es diferente de Payet ósea, muy diferente. Este es en mama completamente. ¿Y cómo te la van a preguntar? Va a haber inversión del pezón, piel de naranja, que es lo clásico que has visto en el cáncer de mama, prurito y eritema, así como telorrea, y aumento de tamaño en la mama. Esto es clasiquísimo y se puede confundir con un carcinoma inflamatorio. Son muy similares, ten cuidado con eso. ¿Cuál es la forma en la que lo vas a distinguir? Precisamente con la biopsia, ¿de acuerdo? La biopsia de pezón es la que te va a dar sobre todo la diferenciación. Tus pacientes que tienen un carcinoma inflamatorio van a estar afectadas con un cáncer precisamente, y la enfermedad de Payet nada más vas a ver cambios inflamatorios. Es la gran diferencia que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esta patología. Tumores de ovario, basiquísimo sabértelo para el enano, ¿de acuerdo? Sobre todo recuerda que hay una teoría muy importante que es la que más utilizan para tomar en cuenta en tu enano, y la han preguntado, que es la teoría de la evolución incesante. Recuerda que está asociado al microtrauma producido durante la ruptura de la cápsula ovárica en cada ovulación, y se ve fuertemente asociado al recambio celular que en algún punto sufre mutaciones y sufre cambios de epitelio. Tengan cuidado con esto y lo han preguntado. Para el abordaje de los tumores de ovario, recuerda que se van a dividir en tumores benignos, tumores malignos, ¿de acuerdo? En cuanto a benignos, recuérdate que el más común es el seroso, es el más frecuente de todos, más del 80%, y son uniloculados. El endometrioide, que ya lo habíamos visto en endometriosis, y está precisamente relacionado a esta. Y el tumor de Brenner, te lo han preguntado. Sobre todo es distinguible porque tienes el tejido celular similar a urotelio. Guárdalo porque lo han preguntado. Los teratomas te los han preguntado. Teratoma maduro es cuando vas a encontrar precisamente el 70% de tejidos derivados del ectodermo, ¿de acuerdo? Generalmente el teratoma maduro son las tres capas. Esa es la gran diferenciación. Y el teratoma inmaduro generalmente es una de las solas capas, y generalmente es de predominio neural y es de más mal pronóstico. Ten cuidado con nada más. El disgerminoma, recuerda que es un tumor maligno más frecuente de este grupo y es altamente radiosensible. Ten cuidado con ¿de acuerdo? El coriocarcinoma lo han preguntado también. Ten cuidado, va relacionado fuertemente a la gonadotropina coriónica humana, ¿de acuerdo? Ten cuidado con estas cuestiones. El tumor de la teca o tecoma, muy famoso, recuerda, lo han preguntado en la situación del síndrome de Meigs. Es el tumor más asociado al síndrome de Meigs. Ascitis, derrame pleural y tumor ovárico, en este caso, tecoma. Y el tumor de Kurkenberg también te lo han preguntado, ¿cómo? ¿Cuál es la característica que tiene? Entonces, ¿cómo es? Es una metástasis de tumor gástrico, el cual tiene células en anillo de sello. No se te olvide para tu enano. Vamos a encontrar que algunos marcadores que son importantes para tu estudio de los tumores ováricos son el CA125, el HE4, el CA19-9, el CA15-3, el antígeno carcinoma embrionario, la alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa láctica, la gonotrofina crónica humana beta y la inhibina A y B. Son muy importantes que los tomes en cuenta. Eso era de tumores benignos de ovario. Cáncer de ovario. Ten mucho cuidado con estas cuestiones. Todos estos son tumores de ovario. Tengan cuidado con ellos. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta y cómo lo vas a localizar dentro de tu caso clínico del ENAM? Te van a poner casi en todos los casos clínicos que he visto, tanto de simulado como de ENAM, han puesto aumento de la circunferencia abdominal, efecto de masa abdominal y estreñimiento. Son así los datos clásicos que casi en cualquier pregunta de este tipo de cáncer lo han puesto. Porque como es muy específico realmente y es asintomático la mayoría de las veces, no es tan fácil de preguntar. Así que te van a poner estas cuestiones para sospecharlo. Toma en cuenta que acá vas a tomar los contrarios que no vimos en el otro. El mucinoso, que es unilateral generalmente y es multiloculado, tiene moco adentro y puede ser un pseudomixoma. Ten cuidado con el teratoma inmaduro, como ya te había comentado, porque precisamente es de mal pronóstico si tú lo encuentras. El disgerminoma, tengan en cuenta, doctores, que es el tumor maligno
más frecuente de este grupo de los criminales, ¿de acuerdo? Y es altamente radiosensible. Tengan cuidado con esta cuestión. Y el coriocarcinoma, como ya lo hablamos anteriormente, también relacionado pues a esta cuestión, ¿de acuerdo? De la gonotrofina coriónica humana una vez más. El tecoma, otra vez asociado a estas cuestiones, que son los que más te han preguntado. Yo aquí, recuerda, generalmente te voy a poner los que más te han preguntado para tu enano. Tengan cuidado con estas cuestiones nada más y tómenlas en cuenta para su examen. Vamos a encontrar, doctores, que hay algo que se llaman criterios IOTA. Y para considerar un tumor maligno debe tener las reglas M, al menos uno de los M y puede tener otros tres de las reglas B. Sin embargo, si tiene más de dos reglas M, es maligno de todas, no lo dudes, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y si no tiene ninguna regla M, pero tiene todos los de la regla B, aguas, puede ser maligno también, ¿de acuerdo? Los principales marcadores tumorales asociados y que más te van a ayudar para detectar el cáncer de ovario son estos que están en rojo: CA19-9, CA15-3, el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína y la deshidrogenasa láctica. Recuerda, CA125 no es tan específico y su especificidad sube con HE4. Es lo único que va a pasar. Pero estos en que están en rojo, recuérdalos muchísimo porque te van a ayudar en tu enano. ¿Qué pasa con la rutina de ovario? Y es el estudio que se debe hacer y cómo se va a estadificar un cáncer. Recuerda que el ovario, así como el testículo, hasta que no lo quitas, no puedes estadificar. Entonces, ¿en qué consiste la rutina de ovario? Y esta ha sido pregunta de simulador y de NAM. Es precisamente una histerectomía total abdominal extrafacial, la salpingoforectomía residual, la aumentectomía infracólica, linfadenectomía pélvica bilateral, linfadenectomía retroperitoneal, lavado peritoneal con toma de estudio citológico del líquido que está saliendo de ahí y la apendicectomía, sobre todo en tumores mucinosos. ¿Qué han preguntado en tu ENAM? ¿De acuerdo? Te han preguntado generalmente los estadios uno. Toma esto en cuenta para tu ENAM, porque el que más han preguntado es este que está aquí, el 1C. En uno o ambos ovarios con cápsula rota, ¿de acuerdo? El 1B y el 1C son los que más te han preguntado y son los que más han querido confundir en tu ENAM. Tomen esto en cuenta y a valoración. Los otros son un poquito más difíciles de preguntarlos, pero sí pueden ser preguntados en Tonam. Sin embargo, los que más han preguntado han sido estadio 1B y 1C. Tómalo en cuenta para Tonam. ¿Qué cuestiones hay que tomar en cuenta en cuanto al tratamiento quirúrgico? Va a ser estadificador y terapéutico, ¿de acuerdo? La citorreducción va a ser primaria y va a ser con la rutina de ovario y la cirugía secundaria va a ser un second look. Con esto vas a volver a valorar a tu paciente y ver cómo está la carcinomatosis, si es que ya creo que es carcinomatosis o no la ha creado y de eso depende el tratamiento siguiente. Recuerda que puede haber una citorreducción secundaria y puede haber una cirugía de intervalo donde haya tumores irresecables con quimioterapia adyuvante, donde puedas ver a lo mejor los tumores reducen de tamaño y puedes irlos operando. Puede haber quimioterapia a partir del estadio 1C. Recuérdalo. En cuanto a hiperplasia endometrial, hay datos importantes que tienes que saberte, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el método de elección para la hiperplasia endometrial? Ultrasonido endovaginal. Es el mejor que puedes hacer. También puedes hacer ultrasonido abdominal, pero si te ponen a competir los dos, ultrasonido abdominal y ultrasonido endovaginal siempre va a ganar, ¿de acuerdo? Para estas cuestiones de útero. En cuanto a pacientes en edad reproductiva, recuerda que la hiperplasia endometrial se debe considerar arriba de los 11 milímetros y las posmenopáusicas arriba de 4 milímetros. Recuerda que el promedio grosor sospecha de cáncer es mayor a 29 milímetros y el gold estándar es la ablación histeroscópica porque estás haciendo una biopsia y estás quitando el tejido como tal, ¿de acuerdo? Recuerda que el definitivo es la biopsia endometrial. Vamos a encontrar, doctores, entonces en estas biopsias endometriales diferentes tipos de hiperplasias. Recuerda que la hiperplasia simple sin atipias tiene un porcentaje de malignidad del 1%, la hiperplasia simple con atipias un porcentaje de malignidad del 8%, la hiperplasia compleja sin atipias 3% y la hiperplasia compleja con atipias más del 28% de riesgo de hacerse un cáncer. Tengan esto en cuenta porque ha sido preguntado en ENAM en años anteriores. Recuerden que el tratamiento conservador es con ablación histeroscópica y el no conservador es quitar el útero de todas, ¿de acuerdo? Una histerectomía total abdominal. Vamos a encontrar que ambos requieren biopsia de endometrio previa, ¿de acuerdo? Y cáncer de endometrio, no se te olvide, este es un tema súper preguntado en TONAM y lo van a volver a preguntar. ¿Qué tienes que definir? Y sobre todo tomar en cuenta para TONAM que se dividen en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el endometrioide y mucinoso y el tipo 2 es seroso y de células claras. Recuerda que el más común, que lo bueno dentro de lo malo, es que los más tratables
y, por así decirlo, no tan agresivos son más comunes, que es el endometrioide mucinoso, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que precisamente está asociado a la exposición estrogénica del tipo 1, tiene un predominio de problemas de bajo grado, tiene una lenta evolución y responde a hormonoterapia. El tratamiento quirúrgico de elección se puede realizar en estos pacientes, va a tener ausencia de HER2-Neu y tiene ausencia de P53 generalmente, y puede tener mutación del gen PTEN. Y el tipo 2 todo lo contrario. Toma en cuenta entonces, de lo bueno, dentro de lo malo, lo menos malo es más común. Y lo más malo, así como en el dibujo, es precisamente lo menos común. Toma en cuenta que puede darte cuadros clínicos con sangrado uterino anormal, algo que han puesto muy común en los casos tipo ENAM, en los simuladores y en el examen ha sido de agua de lavar carne. Tengan cuidado con esta cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que el diagnóstico es sobre todo con ultrasonido vaginal, ya te lo comenté al principio, y el método recuerda que tiene una sensibilidad de 96 a 98% y la especificidad del 36 al 68%. Recuerda que si no se cuenta con ultrasonido vaginal, entonces ahora sí pones en ultrasonido abdominal. Recuerda que el diagnóstico definitivo es el histopatológico y se prefiere cánula de Pipel contra cánula de Novak. Siempre, si te ponen cánula de Pipel, esa es la respuesta. Cánula de Novak va en segundo lugar. Es un poquito más agresiva la cánula de Novak, por eso se prefiere la cánula de Pipel. La sensibilidad va del 60 al 90% y la especificidad del 98%. Recuerda que en pacientes posmenopáusicas la cánula de Pipel nos va a ayudar a una detección de 99.6% de pacientes posmenopáusicas y premenopáusicas más del 91%. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? El tipo 1 de bajo riesgo, riesgo intermedio, tipo 1, estadio 1A, hasta el G2. Y vamos a encontrar que los de alto riesgo, cualquier tipo 2 es de alto riesgo. Ya, de entrada. Tipo 1 puede dividirse en bajo riesgo, intermedio y alto, pero el único que se va todo a clasificar como de alto riesgo, cualquier tipo 2. Vamos a encontrar que el tratamiento es quirúrgico y en el estadio 1 solo cirugía, riesgo intermedio, quimioterapia y adyuvante y alto riesgo, radioquimioterapia y adyuvantes. En el estadio 2 la histerectomía radical, salpingoforectomía bilateral y linfadectomía pélvica, así como paraórtica seguida de radioterapia adyuvante. Y el prolapso de órganos pélvicos, este es otro tema que vamos a ver, ¿de acuerdo? Tienes que recordar para tu ENAM nada más la clasificación. Esto es lo más importante, del estadio 0 al 4. ¿Y cuáles son los que más han preguntado? El estadio 3, que es precisamente el punto de mayor prolapso. Recuerda, el punto de corte en tus prolapsos de órganos pélvicos es el himen, y todo va a depender de dónde esté el prolapso. El prolapso en estadio 3 es más de 1 centímetro por debajo del himen, pero que no rebasa en su totalidad el total de la vagina. Eso tómalo en cuenta, ¿de acuerdo? Y el estadio 4 es literalmente todo fuera por debajo del himen y el total de la vagina está por fuera. O sea, todo lo que debería estar adentro está fuera. Así de fácil. Es lo que han preguntado año con año. Si te preguntan el 2 y el 1, lo único que tienes que tomar en cuenta es nada más la localización que hay arriba del himen. Y toma en cuenta que el 1 es nada más 1 centímetro por arriba del himen y el estadio 2 puede estar por arriba del himen o por debajo del himen. Es lo único que te van a preguntar. Pero realmente los más preguntables son estos dos que han preguntado año con año. Tengan cuidado con esta cuestión. Se recomiendan los ejercicios de Kegel y ejercicios de hipopresión después para ayudar a tus pacientes con su tratamiento. Puede haber estimulación eléctrica, pérdida de peso, ejercicio de bajo impacto como la natación y reducción del tabaquismo. Estos son datos importantísimos para tu tratamiento en las pacientes. El pesario puede ayudar y es la primera opción terapéutica si tu paciente tiene algo riesgo quirúrgico o no acepta el tratamiento quirúrgico. Como son, recuérdalo, son estas donitas de látex de grado quirúrgico y el pesario en embarazadas es el pesario de Arabin, ¿de acuerdo? Cuando se utiliza o que se va a realizar la cirugía de Burch ya es algo viejísimo, pero en tu ENAM te lo han preguntado y probablemente lo sigan preguntando. Y se puede utilizar una malla uretral libre de tensión. Recuerdo para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tengan cuidado con estas cuestiones. La colpoplastía anterior es el tratamiento quirúrgico más abrasivo, pero se puede realizar en estas pacientes. Y recuerda, la histerectomía vaginal reconstructiva es reconstruir literalmente todo. Pared anterior, quitar el útero y reconstruir la pared posterior. Estos pacientes quedan muy bien, pero el riesgo quirúrgico es altísimo, entonces tengan cuidado. El diagnóstico prenatal, esto es importante que lo tomen en cuenta, precisamente la duración del embarazo es de 280 a 40 280 días o 40 semanas, y a partir de las 37 semanas se considera un embarazo a término. Las consultas preconcepcionales, recuerden que deben tomar 0.4 gramos o 400 microgramos de ácido fólico o 4 miligramos en pacientes con factores de riesgo.
Recuerden, estos son los signos de presuntivos de embarazo, que son la menorrea, las náuseas, el vómito, la fatiga. Todos estos son datos presuntivos. Los signos de sospecha, vamos a encontrar el signo de Hegar, el signo de Chadwick, el signo de Klug, entre muchos otros, como el signo de Piscasek, Noble Budín y Osiander. Tomen esto en cuenta. Entonces, para que te acuerdes rápido en tu NAM, datos presuntivos, todo la menorrea, náuseas, vómito. En el signos de sospecha, todos los signos clínicos que tú puedes ver, y los datos de certeza, ya encontrar al bebé por ultrasonido y escuchar la frecuencia cardíaca fetal son los más comunes. Toma esto en cuenta, ¿de acuerdo? Para el síndrome de Down, tengan cuidado en esta cuestión nada más, cuando lo vas a encontrar y qué vas a hacer. En el primer trimestre, el duotest con PAPEI y gonatrofina corónica humana, el triple test con PAPEI, gonatrofina corónica humana y alfa-fetoproteína. Y en el segundo trimestre vas a hacer el cuádruple test, PAPEI con gonatrofina corónica humana, fracción beta, alfa-fetoproteína e inhibina A. Así es como vas a detectar el síndrome de Down. ¿Qué cosas deben ir también agregadas? La medición del pliegue nucal y el SSC mayor de 45, debe ser de 45 a 84 milímetros en tu bebé. Si está un poquito más grande o más chiquito, aguas, por ahí hay algo, ¿de acuerdo? En el segundo trimestre hay algunos marcadores como la ausencia de hueso nasal, pliegue nucal más amplio, quiste de plexo coroideo, fémur corto, húmero corto y ectasia renal bilateral. Tomen esto en cuenta. Para diagnosticar a tu paciente puedes utilizar el DNA fetal en sangre y pruebas invasivas como cordocentesis, amniocentesis, biopsia de vellosidades corneales y cariotipo fetal, tiene una precisión del 99%. El control prenatal, tomen en cuenta esto nada más, el consumo de café, menos de 2 tazas diarias, menos de 182 miligramos diaria, ¿de acuerdo? Ácido acetil salicílico se utiliza solo antes de la semana 16. Después de la semana 16 realmente no se ha visto un beneficio. ¿Por qué? Porque para lo que te ayuda es para las oleadas de placentación y es para lo que lo utilizan realmente. Entonces no te va a ayudar después de esto. Después de la semana 16 ya está bien implantada la placenta y ya no hay más que hacer. ¿De acuerdo? El ejercicio puede ayudar. Caminata, más de, no más de 30 minutos. La caminata y la natación, así como ejercicios de bajo impacto. Esta es la forma correcta de colocar el cinturón de seguridad. No lo olviden porque ha sido pregunta de NARM. Y de hecho esta imagen viene en tu guía de práctica clínica. Tomen en cuenta entonces nada más que hay que detectar algunas cuestiones como el riesgo de baby blues y de depresión preparto, parto y posparto con la escala de Edimburgo y de 10 a 12 puntos hay que repetir prueba. Mayor a 12 puntos definitivamente tienes que mandar a tu paciente a psicología, ¿de acuerdo? La enfermedad periodontal, recuerden que la paciente la tienen que enviar, es 1.6 veces mayor en riesgo de parto pretérmino y el tratamiento periodontal a partir del segundo trimestre no se debe realizar en pacientes no mayores de 35 semanas porque hay riesgo que diga, sí, no, hay riesgo de parto pretérmino. Tengan cuidado con estas cuestiones, nada más. Se debe de aplicar enjuague bucal a base de clorexidina, 0.12% por ciento diario. ¿De acuerdo? Las consultas, esto es importantísimo que se acuerden. Mal control prenatal, menos de 5 consultas. Buen control prenatal según GPC 5. Buen control según la norma 8, ¿de acuerdo? Estas son las semanas en las que debes de hacer tus consultas prenatales y un excelente control prenatal de 11 a 12 consultas totales, ¿de acuerdo? Recuerden que hay regla de Nagel para fecha probable de parto, que es más 7 días, menos 3 meses, más un año, y el cálculo de edad gestacional, que es los meses por 4 más 2 o 3 dependiendo del trimestre en el que se encuentre tu bebé, ¿de acuerdo? El peso fetal, esto existe algo que se llama regla de Johnson-Toshak, y aquí están cómo las vas a hacer, ¿de acuerdo? El peso estimado fetal es igual a la altura del fondo uterino menos 11 si tu paciente, si tu bebé está por debajo de las espinas ciáticas y menos 12 si tu bebé está por arriba de las espinas ciáticas. También sirve la medición del fondo uterino y la ultrasonografía, obviamente, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que se realizan 3 ultrasonidos, mínimo 2, óptimo 3. El de primer trimestre de las 11 a las 13.6 o ultrasonido genético es el otro nombre que tiene. El mejor momento para hacerlo es a la semana 12. El segundo ultrasonido es el primer ultrasonido estructural. Así es como te lo han querido confundir en el examen y va de las 18 a las 22 semanas. Y la mejor semana para realizarlo es la semana 20. El tercer ultrasonido va de las 32 a las 36 semanas y es donde se puede realizar, ¿de acuerdo? Las maniobras de Leopold, recuerda, las han preguntado. La primera maniobra es para el fondo uterino, la segunda para valorar la situación, el dorso fetal, la tercera maniobra para la altura de la presentación con el encajamiento y la cuarta maniobra para corroborar presentación y altura de la presentación. Apréndetelas porque las han preguntado, ¿de acuerdo? Las consultas que debes de pedir durante cada consulta, recuerden, la primera debes pedirle todo lo habido y por haber, casi pareces internista. Entonces, en la segunda ya pides un poquito menos y en este cuadrito, recuerda, te puse todo lo que le tienes que pedir a tu paciente, consulta con consulta, sin falta, ¿de acuerdo? Recuerda que cada cuándo vas a citar a tu paciente. De las 1 a las 28 semanas, cada 4 semanas. De las 28 a las 36, cada 2 semanas. Y de las 36 a las 41, cada semana. Así como dato rápido para tonar, para que te acuerdes rápido. Y
¿Qué tratamientos hay para las infecciones durante el embarazo? Para tricomonas vaginales, metronidazol; para Candida albicans, clotrimazol; para vaginosis bacteriana, vas a encontrar también uso de metronidazol, igual que acá. La infección de vías urinarias, amoxicilina; la anemia, 200 microgramos de ácido de hierro, perdón, y le puedes poner también hierro dextran, pero generalmente es con fumarato ferroso, lo que les damos generalmente. Anemia por deficiencia de hierro, le puedes dar camoximaltofosférrica férrica; y con anemia megaloblástica, de todas va el ácido fólico. ¿Vale? La náusea y el vómito tiene tratamiento, recuerda, con piridoxina, 10 miligramos al día; hidroxicina también puede ayudar, y el oxinato de medeoxilina. La metoclopramida, a pesar de que es buen medicamento, no está recomendada tanto en el embarazo, y el ondansetron se puede dar a tus pacientes, ¿de acuerdo? El reflujo gastroesofágico se trata con carbonato de magnesio, hidróxido de aluminio y dimeticona. Los inhibidores de bomba de protones, como te dije, no han demostrado daño al feto, pero realmente no se recomiendan durante el embarazo. Los calambres, hay que darles calcio. Vaya, es lo que más te ayudará, así como el magnesio, ¿de acuerdo? En cuanto a dolor de espalda y eso, tu guía dice que hay ejercicios durante el embarazo: yoga o aerobics, fisioterapia y cinturones de soporte, acupuntura, ¿de acuerdo? El estreñimiento, consumo de dieta y agua, de 2 a 3 litros diarios es lo que debe tomar una mujer embarazada. Las varices y el edema, puedes utilizar rutócidos, en pocas palabras, en moras, frambuesas, y reflexología, ¿de acuerdo? Vacunas durante el embarazo, acuérdate nada más del cuadrito que te puse. ¿Cuáles se aplican? Difteria, tosferina de tétanos, TDPA, influenza, hepatitis B, y en situaciones especiales, meningococo, rabia y poliomielitis. Y no se aplican SRP, varicela y VPH. En hemorragias del primer trimestre, tienes que tener en cuenta esto del aborto. Es súper importante que te lo sepas. Recuerda que el cuadro clínico es lo que más te van a querer te van a confundir. El completo es material organizado, así va a decir el caso clínico, y no vas a encontrar restos en la exploración con ultrasonido. El tratamiento es vigilancia nada más. El incompleto vas a encontrar material desorganizado que ella expulsó, y es la única diferencia con el completo. Las indicaciones para el ameo están de este lado, recuerda, y las indicaciones para el OI, ¿de acuerdo? El aborto diferido te van a poner sin frecuencia cardíaca. Eso es básico para que tú elijas la respuesta aborto diferido. En el aborto inevitable vas a tener ruptura de membranas en líquido amniótico, y se comprueba la ausencia de líquido amniótico, y vas a encontrar precisamente en el ultrasonido que ya no hay líquido amniótico o está disminuido. Puedes utilizar apnea Shure y cristalografía positiva, ¿de acuerdo? En aborto en evolución, recuerda que lo principal es que te van a poner que está ahí el aborto, ¿de acuerdo? Todavía no expulsa material, pero ya hay cambios cervicales, prácticamente está fuera del bebé, y pues ya valió. ¿De acuerdo? La amenaza de aborto, hay cambios, puede haber cambios en el orificio cervical externo, pero no así en el interno. Es la única diferencia con el aborto en evolución. Ten cuidado en esto. El aborto recurrente, recuerda que es la pérdida espontánea en 2 o más ocasiones de forma consecutiva o alterna. ¿De acuerdo? Recuerda la diferencia nada más entre incompetencia cervical, el síndrome antifosfolípidos y el TORCH son algunas de las causas del aborto recurrente. El aborto séptico es cualquier variedad de todos los otros abortos más infección, ¿vale? La efectividad del misoprostol te la preguntaron y está aquí, sola, del 84 al 87%, y esta es la tabla de uso de misoprostol, acorde a la FIGO, la última actualización en 2023. El embarazo ectópico te lo han preguntado, y recuerda, va a haber roto y no roto. La gran diferenciación para ver a tu paciente es cuando el embarazo ectópico roto para tu ENAM, te la van a poner que la paciente esté inestable, está con choque. Bye. Esa es la principal característica para diferenciarlos. El embarazo ectópico roto, tu paciente está bien, sin problemas. ¿Cuáles son las localizaciones más comunes? El ampular es la más común, 78%, y así van todas hacia abajo. La siguiente es el istmo, después la fimbria, después intramural, otros lados, cervix, el cicatricial menos del 0,1%. Tomen esto en cuenta para suenarme estos datos. Vamos a encontrar de la mola, doctores, nada más que la mola completa tiene cariotipo 46XX, va a dar sangrado transvaginal, náuseas y vómito, hiperemiesis gravídica, preeclampsia con útero aumentado de tamaño y los niveles aumentados de gonotrofina crónica. Recuerden eso, ¿de acuerdo? Se debe de tomar tratamiento se debe de tomar controles de gonotrofina crónica humana a los días 0, 7, 14 y 21. Eso es importantísimo para tu NAM, ¿de acuerdo? La mola incompleta tiene un cariotipo 69XXY y el mismo cuadro clínico. Recuerden que los mismos datos de la gonotrofina crónica humana, ¿de acuerdo? Y mismo seguimiento, 0, 7, 14 y 21. Si la muela es invasora, generalmente hay que tener cuidado, y el tratamiento que han preguntado es el hemaco, etopoxino, metrotexate, clinomicina, ciclofosfamida y vincristina. En cuanto al corocarcinoma, recuerda que es el tumor maligno
que queda después de una mola persistente y hay que tener cuidado con esto, sobre todo eso, ¿de acuerdo? La quimioterapia, la misma que te preguntaron en la mola invasora, ten cuidado con esta cuestión en cuanto al hemaco, ¿de acuerdo? Y el tumor de sitio placentario te lo van a poner como un sangrado transvaginal en el puerperio, no relacionado a loquios, síntomas propios de embarazo, náusea y vómito. Tengan cuidado con esto, lo han preguntado en ENAM también. Ya lo vimos en clase, entonces nada más recuerden, lo recuerdo. Y el tratamiento es un legrado diagnóstico, histerectomías y tumor confinado y quimioterapia con hemaco, ¿de acuerdo? Las hemorragias de la segunda mitad, nada más vamos a ver precisamente que vamos a encontrar problemas en cuanto a placenta previa, nada más la localización de dónde está la placenta, marginal menos de 2 centímetros, placenta previa total cubre una tercera de las partes y el placenta previa total cubre todo, ¿de acuerdo? Hay fuerte asociación a coagulación intravascular diseminada. En cuanto a factores de riesgo para la placenta previa, vamos a encontrar que es una cicatriz anterior previa, el cuadro clínico te va a dar sangrado sin dolor, ¿de acuerdo? Rojo rutilante, esto ténganlo muy en cuenta. El diagnóstico se va a hacer por ultrasonido endovaginal. Tomen en cuenta con el desprendimiento de placenta, este está asociado a em, estados hipertensivos del embarazo, tengan mucho cuidado con esto y te va a poner en riesgo a bebé. La mamá puede estar estable, pero el bebé va a estar completamente inestable. La basa previa, ¿cómo te la van a preguntar? Vas a romper ruptura, vas a tener ruptura de membranas, va a salir sangre y el bebé empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Si esto pasa, completamente estás ante una basa previa. Y en la ruptura uterina, ¿qué te van a preguntar? Fuga de la presentación o pérdida de la presentación. Es un clasiquísimo y el bebé va a empezar a sufrir y tu paciente también se va a poner grave. Estos son los datos que debes de buscar en tu examen. Recuerda, te los comenté de todos modos en clase, ¿de acuerdo? De la hemorragia obstétrica, nada más tienes que recordar que se considera toda hemorragia obstétrica una pérdida sanguínea mayor igual a 500, ¿de acuerdo? El MATEP es súper importante, el manejo activo del trabajo de parto, y debes utilizarlo sí o sí para tu ENAM, ¿de acuerdo? Y para la vida. Recuerda, catéter 14, 14, 16, la regla 14, 14, 16, dos vías con catéter 14 y una sonda Foley 16 para vigilancia de tu paciente. Causa número uno, tono. Trauma en la segunda con 20%, tejido 9 y trombina 1%. La primera maniobra, masaje uterino, ¿de acuerdo? Puedes utilizar uterotónicos si van en este orden: oxitocina, ergonovina, carbetocina, misoprostol. Eso recuérdalo muchísimo para tu ENAM, ¿de acuerdo? Maniobras después de que no funcionan los uterotónicos, balón de Bacri y pinzamiento SEA son los que te pueden ayudar a decidir otro manejo más agresivo, como serían, ahora sí, las suturas compresivas, Belinch, Hyman, Tobar Montiel, que es mexicana, recuérdenlo, y ligaduras de vasos uterinos como ligadura Oleari, ligadura uterina de técnica Posadas, triple ligadura Cyrulnikov y técnica escalonada a Bravo. Ligadura de arterias hipogástricas, histerectomía y empaquetamiento tipo Miculix, cierre plano, no respondió con nada. La clasificación OASIS, esto te lo van a preguntar, sí o sí, son la clasificación de los desgarros. Ten en cuenta esto nada más para tu ENAM. Los más importantes y que te van a preguntar son los de el 3, ¿de acuerdo? Menos del 50, más del 50 y todo el esfínter anal interno y externo. De hipertensión gestacional, esto es ya prácticamente el último y vamos a ver precisamente que debes de tomar en cuenta las cifras de presión arterial, ¿de acuerdo? La sistólica va de 110 a 120 lo normal, en promedio, y la diastólica de 60, de 65 a 80, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta que se puede tomar, en pacientes con diabetes mellitus, va a haber un mayor riesgo para estos estados hipertensivos, ¿de acuerdo? La clasificación te la van a preguntar: hipertensión gestacional, preeclampsia con criterios de severidad, sin criterios, eclampsia, hipertensión crónica e hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, ¿de acuerdo? Es una patología multisistémica y multifactorial caracterizada por existencia de daño endotelial, ¿de acuerdo? Recuerden eso. Se diagnostica después de la semana 20 y las cifras de tensión arterial deben ser superiores de 140 a 90, con un aumento de 30 miligramos en sistólica y 15 en diastólica en pacientes que manejen cifras tensionales un poquito más bajas. El tratamiento primera línea, alfa-metildopa. La hidralazina puede ser utilizada como segunda línea, pero generalmente lo utilizamos en urgencias más que otra cosa. El nifedipino realmente es nuestra segunda línea más preferida, más que la hidralazina, ¿de acuerdo? Y las cifras tensionales para considerarlas en meta son 130, 80. ¿De acuerdo? La preeclampsia, eclampsia, nada más recuerden esto, lo mismo que ya vimos en la anterior, y la diferenciación para los datos de severidad, ¿de acuerdo? La cefalea persistente, los síntomas maternos, epigastralgia, dolor torácico y edema agudo de pulmón, y las alteraciones de laboratorio, que es la elevación de la creatinina arriba de 1.1, incremento de AST-ALT y disminución de plaquetas por debajo de 100.000. Vamos a encontrar que la teoría más común y aceptada es la remodelación anormal de arterias espirales, tomen eso en cuenta. Factores predictores de preeclampsia son los ya comentados: tirosinquinasa, endoglina, metaloproteinasa 12, esto como repaso para tu ENAM, ¿de acuerdo? El PAPA y la interleucina 1 y la angiopoyetina 1 y 2 son también un factor de riesgo. Recuerda que para factor de riesgo también el índice de pulsatilidad uterina arriba del percentil 90 es un factor de riesgo. La toma de tensión arterial dos veces en al menos 2 a 15 minutos de diferencia está aceptado como diagnóstico para tus pacientes.
pacientes. Se debe realizar cuantificación de proteína, una recolección de orina, más de 300 miligramos, ¿de acuerdo? La tira reactiva puede tener una sola cruz y se considera positiva. La relación proteína-creatinina por arriba de 0,28 se considera como riesgo para preeclampsia con criterios de ebriedad, así como la creatinina 1,1. El síndrome de HELP, acuérdate, te lo van a preguntar. Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas disminuidas. Aquí tienes los números que te van a preguntar, ¿de acuerdo? No se te olvide, lo han preguntado año con año. El descenso de la tensión arterial no debe ser mayor al 15%, ya que existe riesgo de vasoespasmo, y se debe utilizar la betalol como primera opción, nifedipino segunda, hidralacina, solo que no tuviera ninguno de los otros. El tratamiento y seguimiento se realiza en UCI sobre todo. La eclampsia es literal, convulsiones. Hay que dar sulfato de magnesio, fenitoína, y tienes un riesgo de desprendimiento de la placenta del 7 al 10% más probable durante la eclampsia, ¿de acuerdo? La resolución del embarazo, recuerden, embarazos de 24-33.6, maduradores pulmonares a base de betametasona se prefiere por encima de dexametasona, pero si no tienes beta, dexa. Mayores de 37 semanas, hay que interrumpir al corto plazo, ¿de acuerdo? Después de la semana 34 no se ha demostrado realmente beneficio en el uso de los maduradores pulmonares. Entonces, doctores, estos serían los datos que te tienes que saber sí o sí para tu ENAM en la segunda semana. Sería todo por el momento y nos vemos en la siguiente.